Bueno, la apoptosis es un tipo de muerte celular programada, también llamado suicidio celular. Es un proceso normal y necesario para el organismo porque participa en la formación del embrión, en la renovación de tejidos y el control del sistema inmunitario. Este proceso no es accidental, sino que está controlado genéticamente. Entonces la célula va a recibir señales internas o externas para que activen unas proteínas específicas para que muera de forma ordenada sin causar daño a otras células. Luego tenemos la apoptosis, es otra forma de muerte celular programada, pero funciona de manera un poco diferente. Entonces se caracteriza porque en el citoplasma de las células se forman vacuolas, los mitocondrias se van a echar y el retículo endoplasmático se va a estresar. Este tipo de muerte depende de síntesis de proteínas y de ciertas enzimas llamadas quinas. Luego tenemos la autofagia. Es un proceso en el cual la célula se recicla a sí misma. Entonces, en los organelos las proteínas viejas o dañadas se encierran en vesículas que luego se degradan en los lisosomas. Eso permite que como un equilibrio interno en la célula. Además puede tener como un papel en la respuesta inmune y en la inflamación. La necrosis se refiere a la muerte de un tejido corporal y esto puede ocurrir cuando el flujo sanguíneo es insuficiente para el tejido o cuando las condiciones fisiológicas están alteradas. Esto generalmente se causa por radiación o sustancias químicas. Entonces, esto se divide en dos, primaria y secundaria. El primario, este es un tipo de lesión celular que ocurre por una muerte prematura de las células de un tejido vivo. Una de las características es que la digestión enzimática de las células muertas, entonces esto genera que el tejido se transforme en una masa líquida viscosa. Las causas de esta necrosis son hongos, infartos celulares, infecciones bacterianas. La necrosis caseosa y necrosis gangrenosa son formas específicas de necrosis primaria. Cada una posiblemente con sus características distintivas. Luego tenemos la secundaria. Esta ocurre como resultado de la iniciación de la apoptosis. En los casos de isquemia, pues tienen una deficiencia en la regulación de calcio gracias a que se liberan unas enzimas que hidrolizan diferentes proteínas que provocan necrosis. Esta necrosis puede ser activada por factores externos de la célula o tejidos como lo son una infección bacteriana que está asociada a la descomposición, esto se conoce como gangrena. Continuando con otros tipos de muerte celular programada, tenemos la netosis, que se da por neutrófilos activados, generando descondensación de la cromatina y liberación de gránulos. Este proceso culmina con la liberación del ADN para formar trampas extracelulares de neutrófilos, las cuales atrapan y neutralizan los patógenos. Por otro lado, tenemos la necroptosis, que es un tipo de muerte celular inflamatoria, es alternativa a la apoptosis y esta se activa por los receptores de dominio de muerte y participa en la defensa contra patógenos y en la reparación tisular. La piroptosis es un tipo de muerte celular rápida, regulada e inflamatoria, la cual depende de la caspasa 1. Durante ese proceso se da la liberación de mediadores como interleuquina 1 beta, interleuquina 18, ATP y proteína de grupo de alta movilidad. Continuando, por otro lado, está la entosis, que es un tipo de muerte celular caracterizada por la invasión de una célula viva sobre otra célula. En este proceso participan moléculas de adhesión, citoesqueleto de actina y gasto de energía. Este tipo de muerte es característica de las células epiteliales y se genera por el desprendimiento de las células de la membrana basal. Y finalmente tenemos la oncosis, que es caracterizada por la pérdida de la integridad de la membrana y eso genera la liberación de moléculas proinflamatorias que van a generar daño en los tejidos adyacentes. Primero, vamos a hablar de la biofísica de la apoptosis. Para esto es necesario conocer los elementos. Vamos a tener unos ligandos extracelulares de la muerte y unos receptores de la muerte. Los ligandos van a ser moléculas triméricas que se van a unir a los receptores, los cuales tienen dominio extracelular, glicosisteína y dominio intracelular, que es conocido como dominio de la muerte. Los ligandos van a ser FAS-L, que se une al receptor FAS o CD95, el factor de necrosis tumoral, que se une al receptor de factor de necrosis tumoral número 1, y el ligando inductor de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral, que se une a los receptores de la muerte 4 y 5. Además, vamos a tener proteínas adaptadoras, que va a ser la proteína asociada a FAS con dominio de muerte, que va a ser la FAP, y también la proteína TRAS. Estas proteínas se van a encargar de transmitir las señales apoptóticas. Adicionalmente, tenemos las cascadas iniciadoras 8 y 10 y las efectoras que son 3 y 7. Para comenzar con el proceso de la vía extrínseca, lo primero que pasa es que los ligandos extracelulares de la muerte que ya mencionamos se van a unir a sus respectivos receptores de la muerte y esto va a provocar que se exponga el dominio de la muerte y así las proteínas adaptadoras se van a unir. Comenzando con FAT, cuando FAT se une al receptor FAS, lo que va a pasar es que va a reclutar a la procaspasa 8 y así se va a formar el complejo de señalización inductor de la muerte o también llamado DIST, el cual va a seguir todo el proceso que vamos a mencionar en unos momentos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando en vez de FAT se activa TRAT? Ya que esta se va a unir al receptor número 1 de factor de necrosis tumoral. El proceso es muy parecido, sin embargo tiene una diferencia, ya que como TRAT se une al receptor número 1 de factor de necrosis tumoral, este TRAT va a reclutar a FAT, es decir, va a actuar como un puente entre el receptor y FAT y va a seguir la misma vía mencionada anteriormente. Sin embargo, esta proteína también puede reclutar a la proteína kinasa 1, que se va a unir a su respectivo receptor y en un ambiente donde se estimule el glucosoma va a servir para unir tanto la vía de necroptosis como la apoptosis. Después de la activación del complejo de señalización inductor de la muerte pueden ocurrir dos vías. La primera es en células que tienen bajos niveles de inhibidores de proteínas apoptóticas o IA. En estas células lo que va a pasar es que la caspasa 8 va a activar las caspasas receptoras que son la 3 y la 7 y va a ocurrir un proceso que vamos a explicar más adelante. Sin embargo, ¿qué pasa cuando en las células en vez de bajos niveles de inhibidores de proteínas apoptóticas hay altos niveles de esto? Lo que pasa es que la caspasa 8 va a ascender a BIT. Entonces se va a formar TBIT y este TBIT se va a translocar a la mitocondria donde va a activar proteínas propoptóticas llamadas MAX que lo que van a hacer es que van a promover la permeabilización de la membrana externa mitocondrial, conectando así la vía intrínseca de la apoptosis con la vía extrínseca. La regulación de la vía extrínseca, como vimos anteriormente, se puede dar por IA, que son inhibidores de proteínas apoptóticas, que lo que van a hacer es disminuir o inhibir la actividad de estas proteínas que favorecen la apoptosis, inhibiendo así este proceso. También tenemos las proteínas BCL2, que lo que van a hacer es que van a inhibir a BATS. BATS son proteínas proapoptóticas. Al inhibirlas, pues no se va a dar la apoptosis. Y por último, tenemos SMAC o activador secundario de la apoptosis, que lo que va a hacer es que va a inhibir a los inhibidores de las proteínas apoptóticas, favoreciendo así la apoptosis. En la vía intrínseca participan varios elementos claves. Primero, los estímulos internos. Hablamos de daño en el ADN, radicales libres, exceso de calcio, hipoxia o fármacos que generan estrés celular. Después, la familia BCL2, que regula el destino de la célula. Sus miembros se dividen en antiapoptóticos como BCL2 y BCLXL y propoptóticos como VAX, BAC, BAT, BIT, BIC y BIM. También están las proteínas mitocondriales liberadas al citoplasma, como el citocromo C, el factor iniciador de apoptosis, las endonucleasas G y SMAC diablo junto a UMI-HTRA2, cuyas funciones serán detalladas más adelante. Por último, tenemos el factor de activación de proteasas apoptóticas 1, una proteína adaptadora esencial que con citocromo C y procaspasa 9 formará el apoptosoma. Estos son los protagonistas principales que le darán forma a la vía intrínseca. La vía intrínseca comienza cuando la célula recibe un estímulo interno, por ejemplo, un daño en el ADN, exceso de radicales libres o acumulación de calcio. En ese momento entran en juego las proteínas de la familia BCL2, que son como los guardianes de la mitocondria. Las antiapoptóticas como BCL2 y BCLXL tratan de mantener la membrana mitocondrial cerrada, mientras que las proapoptóticas como VAX y BAC buscan abrirla. Si el equilibrio se inclina hacia la apoptosis, la mitocondria se permeabiliza y libera al citoplasma varias proteínas claves, como lo son el citocromo C, que es el desencadenante principal, el SMAC diablo y OMI-HTRA2, que bloquean a los inhibidores de caspasas, y otros factores como el factor iniciador de apoptosis y endonucleasas G, que pueden fragmentar al ADN incluso sin necesidad de caspasas. Una vez en el citoplasma, el citocromo C se une con el factor de activación de proteasas apoptóticas 1 y ATP y juntos reclutan a la procaspasa 9, formando el apoptosoma, que es como el gran complejo de activación. Esta apoptosoma activa la caspasa 9, que da el paso a la fase común.
En la regulación, las proteínas de la familia BCL2 son las que deciden. Si predominan las antiapoptóticas, la mitocondria se mantiene cerrada y la célula sobrevive. En cambio, si predominan las proapoptóticas, se forman poros en la membrana y se inicia la apoptosis. Aquí también juega un papel central la proteína P53, conocida como el guardián del genoma. Cuando detecta un daño irreparable en el ADN, activa AVAX y reprime a BCL2, inclinando la balanza hacia la muerte celular. Por otro lado, hay señales de supervivencia que hacen lo opuesto. Por ejemplo, la vía P13-AKT, activa por factores de crecimiento, aumenta las proteínas antiapoptóticas e inactiva ABAT, frenando la apoptosis. Finalmente, una vez que la mitocondria se permeabiliza, entran en acción proteínas como SMAC Diablo y OMI-HTRA2, que bloquean a los inhibidores de caspasa, mientras que el factor iniciador de apoptosis y la endonucleasa G aseguran que la célula muera incluso si las caspasas están bloqueadas. Aunque hablamos de rutas distintas, la extrínseca y la intrínseca, ambas terminan convergiendo en un mismo punto, la activación de las caspasas efectoras. En la vía extrínseca, el estímulo viene de receptores de muerte en la membrana, como FAS o el TNF, que activan la caspasa 8. Esa caspasa, además de iniciar su propia cascada, puede activar a BIT, que conecta con la vía intrínseca al favorecer la liberación de citocromo C desde la mitocondria. Por su parte, la vía intrínseca activa directamente a la caspasa 9 a través del apoptosoma. Además, la caspasa 8 y caspasa 9 terminan activando la caspasa 3, que es la gran ejecutora de la apoptosis. La caspasa 3 degrada múltiples sustratos, entre ellos el CAD, liberando a CAD, una endonucleasa que fragmenta el ADN en nucleosomas, produciendo la típica condensación de cromatina. Así, sin importar de dónde venga la señal inicial, ya sea desde fuera o desde dentro de la célula, todo el proceso se une en una misma vía común, que asegura la destrucción ordenada de la célula. La interacción entre las perforinas de enzimas y la activación de la vía de las caspasas se relaciona gracias a una de las características de los linfocitos T citotóxicos, los cuales van a poder activar los mecanismos de apoptosis por medio de receptores de muerte o gránulos citotóxicos como las perforinas y las granenzimas. Las perforinas van a ser proteínas que van a polimerizar la membrana de la célula blanco, esto con el objetivo de formar poros para permitir la entrada de agua, el desequilibrio osmótico debido a esa pérdida de agua y la entrada de las granenzimas. Estas granenzimas van a tener diferentes tipos, que van a ser descritos en A, M, K, que van a ser como inductores de apoptosis, reguladores inmunes, y la B, que va a ser muy importante en el proceso de activación de las caspasas de manera directa e indirecta. De manera directa va a ser una enzima que va a ayudar a cortar la procaspasa 3, esto para permitir su activación. La procaspasa 3 es una caspasa ejecutora que va a ayudar a empezar a generar el proceso de apoptosis junto con la caspasa 6 y 7. Y de manera indirecta se va a unir a la proteína BIT, que esta se va a llevar a su forma truncada, que es BIT, lo cual va a permitir que esta se trasloque hacia la membrana mitocondrial externa y permita la oligomerización de BAC y BAC. Esto permitiendo que se rompa la membrana de la mitocondria y salga el citocromo C. Esto para poder permitir su interacción con el APAF1 y el ATP, para poder generar el apoptosoma. Activando caspasas iniciadoras como la caspasa 9, que va a amplificar la función de la caspasa 3. Las caspasas provienen del nombre cisteína, aspartato proteasa. Estas son cisteínas con acción de proteasa que van a hidrolizar diferentes sitios catalíticos teniendo en cuenta el residuo aspartático de estos. También se pueden clasificar en diferentes tipos, los cuales pueden ser inflamatorias como la 1, 5, 4, 11 y 13, las cuales tienen diferentes características como la pluripoptosis en la 1, que va a ser una apoptosis controlada en una infección de un patrón intracelular, y vamos a tener las que se involucran con la apoptosis, las cuales se van a ir en las iniciadoras, que su función va a ser dar señales de la apoptosis como la 9, la 8, la 10 y la 2, y las efectoras, que su función va a ser una proteílisis masiva que va a desencadenar la apoptosis, que van a ser la 6, 3 y 7. Hay diferentes dominios, los cuales van a ser CAR y DET. Esto porque es importante. Las caspasas se van a sintetizar como simógenos. Esto en su forma de procaspasa, lo cual van a tener predominios de su unidad de grande P20 y pequeña P10. La activación va a depender de la dimerización y oligomerización de esos y el procesamiento proteolítico de los fragmentos. Y también de sus dominios. El CAR, que va a ser de la familia default, que va a tener una interacción proteína-proteína homeotípica mediando señales de apoptosis y de inflamación. Y los DIT, que van a ser como importantes en su interacción con receptores de muerte y la activación de caspasas iniciadoras como la caspasa 9. Hay diferentes procesos de activación, como lo veníamos mencionando, van a ser la síntesis de simógenos, de procaspasa, la activación por proximidad y su separación funcional. Las iniciadoras van a como sintetizarse primero debido a que sus dominios y sus cadenas o sus unidades largas se van a activar primero, y estas van a desencadenar la activación de las efectoras. Y se van a generar diferentes vías de acción de las caspasas, las cuales pueden ser la vía extrínseca mediada por el DIT y su interacción con los CD95, su vía intrínseca mediada por los CART, que es una vía mitocondrial y va a generar la formación del apoptosoma, también la vía citotóxica, que va a generar su interacción con perforinas y granenzimas mediadas por el BIT y el TB truncado y la activación de procaspasa 9, y la vía inflamatoria, que va a ser mediada por el inflamosoma y mediada por el CART. La apoptosis, bien sabemos que es la muerte celular programada. Es un proceso ordenado dependiente de caspasas que permite la eliminación de células dañadas o peligrosas sin generar algún tipo de inflamación. Su alteración, ya sea por aumento o disminución, se refleja o se relaciona con múltiples enfermedades. Cuando la apoptosis se reduce, normalmente las células que deberían morir, estas persisten. Las patologías asociadas a estas son el cáncer, que se caracteriza por la mutación en el gen P53, o la sobreexposición de proteínas como los BCL2, que bloquea la apoptosis favoreciendo la proliferación tumoral. Cuando hablamos de enfermedades también autoinmunes como los del lupus eritematoso sistémico, la falla en la eliminación de linfocitos autorreactivos permite que ataque los tejidos propios. Otro ejemplo son las infecciones virales crónicas, como lo es la hepatitis B, C o herpes. Los virus normalmente inhiben la apoptosis de la célula infectada para asegurar su supervivencia, generando una inflamación persistente. Por el contrario, si se habla de un exceso de apoptosis, provoca la pérdida excesiva de células. Como lo es en las enfermedades neurodegenerativas, como lo es el Alzheimer o el Parkinson, la apoptosis acelerada de neuronas causa un deterioro cognitivo y motor. Otro ejemplo es la isquemia, reperfusión, como en el infarto agudo de miocardio o el accidente cerebrovascular, en el cual el estrés oxidativo activa caspasas que llevan a una muerte celular masiva. En el ejemplo también del SIDA, que es el virus del VIH, induce la apoptosis de los linfocitos TC4, debilitando gravemente el sistema inmune y facilitando infecciones oportunistas. Ahora seguimos con la base de apoptosis en el cáncer. Entonces, como ya vimos, la apoptosis es la muerte celular programada que va a eliminar células dañadas o con una mutación. ¿Sí? Cuando ese proceso falla, las células tumorales van a sobrevivir y se vuelven más agresivas. Entonces, lo que se considera pues, un sello distintivo en el cáncer. En la vía extrínseca, que va a depender de receptores de membrana, como es el FAS, CD95, el DR4 o el DR5, los tumores pues, van a desarrollar varios mecanismos para bloquear esa apoptosis. Entonces, se pueden perder estos receptores, o en lugar se pueden expresar receptores en duelo, como es el DCR3, que pues, van a atrapar ligandos pero no van a transmitir una señal. También pueden presentar efectos en la proteína adaptadora FAT, que pues, va a ser esencial para la formación del complejo DISC, o pueden sobreexpresarse FLIP, que imita la procaspasa 8 e impide también su activación. Incluso hay muchos tumores, como los neuroblastomas o carcinomas de cabeza y cuello, se van a observar activos en la caspasa 8 por mutaciones o por una hipermetilación. ¿Sí? Con todo esto, pues, la señal externa de la apoptosis va a quedar bloqueada. Ya la vía intrínseca o la mitocondrial, que responde al daño interno, el problema principal va a ser un desequilibrio en la familia BCL2. ¿Sí? Entonces van a aumentar las proteínas antiapoptóticas como esta, la BCLXL, la MCL1, mientras que disminuyen las proapoptóticas como la PAX y la PAC. Además, en algunos tumores se van a producir neuroglobulinas, que es una proteína que se va a unir al citocromo C y va a impedir que se active y que active a la caspasa 9. También puede fallar la PAF1, que pues normalmente forma la apoptosoma junto con la caspasa 9 y el citocromo C, y pues también pueden aumentar las IAPs como las CIAPs, que van a bloquear directamente las caspasas ejecutadoras como la 3, la 7 y la 9.
Además de la apoptosis, los tumores pues, también pueden aprender a otros tipos de muertes celulares reguladas, como por ejemplo bloquear la necroptosis, alterando pues, proteínas como la RIPK1 o la RIPK3. También puede resistir la ferroptosis gracias a niveles elevados de glutatión y una enzima antioxidante que es la GPX4. Clínicamente esto puede explicar por qué muchos tumores son resistentes a quimioterapia o radioterapia, pues que normalmente van a inducir apoptosis. Incluso existe pues la paradoja de que en algunos casos la apoptosis puede favorecer la progresión tumoral porque las células apoptóticas van a liberar señales que van a estimular la angiogénesis y el crecimiento de células vecinas. Entonces por eso unos enfoques en oncología pues es restaurar la apoptosis tumoral. Entonces algunos ejemplos de estas estrategias son los inhibidores de BCL2 como el venetoclax, los SMAX miméticos que bloquean las IAPs, que son los que van a inhibir las caspasas, y los agonistas de TREL y sus receptores de muerte.